Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta las 15 horas y vamos a comenzar ya con las frases más relevantes de la entrevista que le realizó ayer un colega al presidente Mauricio Macri. Habló de su padre. Él, Franco Macri, era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo. Es un delito que cada uno se tiene que hacer cargo. Bueno, el padre murió y dijo se fue un gran hombre. El padre del presidente hace negocio con el Estado, le puede cachatore cuando te llaman Liva. Hizo negocios con Videla, con las canchas de fútbol en la época del Mundial 78, hizo negocios en el gobierno de Carlos Menem, vivió permanentemente haciendo negocios con el Estado. Realmente es llamativo, acaba de fallecer el padre del presidente Mauricio Macri. Por el juez Ramos Padilla, no es un juez que actúe con ecuanimidad, se presta a un show mediático político. Espero que el Consejo evalúe con todas las pruebas que hay, si hay que destituirlo. Nuevamente el presidente se entromete en el Poder Judicial, en este caso para criticar al juez Ramos Padilla, que está investigando a fondo las pruebas que hay contra el fiscal Stornelli, que es el fiscal preferido del gobierno. Macri hizo su promesa, no prometí pobreza cero. Habría que buscar terra cuando dice pobreza cero en la campaña. Es una tendencia hacia la que trabajo. Otra palabra del presidente Mauricio Macri, recordemos que él prometió promesa cero durante la campaña. Admitió todos los errores que diagnóstico, pero digo que hoy estamos mejor parados como sociedad que en 2015. Por eso Macrilandia es un país totalmente diferente al que vivimos nosotros, un país que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, un país que no camina el conurbano. Me dicen y sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. El 80% de la Argentina no llega a fin de mes. Estoy convencido del rumbo que hemos tomado. Este es el otro punto que es clave en la decisión del presidente, porque el gobierno cree que este es el rumbo. No va a modificar el rumbo económico. Para el presidente es una política financiera. Tendría que tener más humildad, esto con respecto a Cristina, a Lavagna, estuvo en todos los gobiernos anteriores. Deberá hacer una autocrítica. La renegociación de la deuda fue malísima. También hay que recordarle al presidente Macri que quien armó de la circular de la 830, cuando había problemas con el campo, no fue Lavagna, no era ministro de Economía Lavagna, era ministro de Economía, quien hoy está plantado para ingresar una interna con el presidente Mauricio Macri por la UCR. No era Roberto Lavagna, todo lo contrario. Lo que pasa es que estas entrevistas donde no hay repregunta y el presidente contesta lo que quiere, se lo veía nervioso ayer en la entrevista, se lo veía un tanto molesto, no admitió la repregunta, tampoco le repreguntaron mucho, no admite la realidad. El eje de la campaña política no va a ser la realidad argentina, no va a ser la economía, no va a ser la crisis económica que están padeciendo los argentinos, la campaña de Cambiemos no va a destacarse por hablar de desempleo, no va a destacarse por hablar de economía, por hablar de salarios, por hablar de jubilaciones. Simplemente va a estar sustentada en la política financiera y en la inseguridad. Lo que llama la atención es que nuevamente el presidente se inmiscuye en el Poder Judicial, en este caso para criticar duramente a Ramos Padilla, que recordemos que está investigando a Marcelo D'Alessio, la caja de Pandora, que es el celular de D'Alessio, que va a concurrir a la comisión bicameral esta semana para plantear realmente qué es lo que, digamos, qué es lo que contiene las computadoras de D'Alessio. Hay información que, según dijo Ramos Padilla, es confidencial, es privada, que D'Alessio ingresó, información de la AFI, información de la Exide, información de Irán, información de Israel, información de Estados Unidos, información de Uruguay, que es información clasificada. Una persona como D'Alessio, que es un outsider, nunca podría tener ese tipo de información. Por eso, ustedes recuerden, cuando Ramos Padilla allana su casa en Encante San Tomás, que en un momento D'Alessio, confundiéndose de juez, le dice, ¿usted está en condiciones de mirar esta información que es clasificada? Ramos Padilla dice, si no, llámelo a Macri o a Bullrich. Ramos Padilla dice, usted no puede llamar absolutamente a nadie, ingresa en la computadora y se encuentra con estas sorpresas. También el celular, los WhatsApp que había enviado D'Alessio, tanto con la diputada Carrió, la diputada Zubik, el fiscal Stornelli, e inclusive se habla con el juez Bonadío, que haber mantenido chats con el juez Bonadío. También recuerden que por indicación del fiscal Stornelli, D'Alessio pretendía grabar al doctor Ubeira, abogado de una de las partes, porque D'Alessio decía, o mejor dicho, Stornelli decía que le incomodaba este abogado.
Realmente la entrevista del presidente Mauricio Macri con Luis Majul es una entrevista más que del presidente con periodistas amigos, donde no hay repregunta, solamente se pregunta un cuestionario que previamente es aprobado por el presidente, y ustedes van a ver que no hay prácticamente ninguna repregunta por parte del colega, porque es un cuestionario que se sigue a rajatabla, no se repregunta, y así está. El presidente ayer prácticamente reconoció algunas cosas, pero no habla de la dificultad que tienen los argentinos, de la falta de empleo, la capacidad ociosa que mantiene la industria, el 15% de utilización que tiene la metalmecánica, el 15% de utilización que tienen las máquinas en la industria automotriz, no habló del 49-50% de capacidad ociosa que tienen las pymes, no habló de las dificultades que hay por la enorme tasa de interés de referencia, no habló de los préstamos UVA, no habló de los alquileres, no habló de los salarios, no habló de los jubilados. Realmente es como que se vivió otra Argentina, o el presidente y su gabinete viven en otra Argentina. Hay que ver qué va a pasar con respecto a Ramos Padilla cuando concurra a la Cámara de Senadores, a la comisión bicameral, y empiece a responder algunas preguntas o empiece a exponer qué fue lo que encontró tanto en la computadora de Marcelo D'Alessio como en los WhatsApp, en el teléfono de Marcelo D'Alessio. También es fundamental que hable sobre el fiscal Stornelli. Está Aníbal Fernández en línea. Aníbal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aníbal, vamos a repasar algunas palabras del presidente Mauricio Macri, porque realmente el gato calificaba de Macrilandia. Para mí es otro país completamente distinto, pero el presidente reconoce que su padre, fíjese, Franco Macri era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo. Es un delito que cada uno se tiene que hacer cargo. Esto dijo el presidente sobre su padre. Cuando lo estaban enterrando dijo que era un gran hombre también, ¿no? Sí, el presidente habla del padre de una manera, la verdad, que da asco. Sobre todo cuando uno se puede analizar en las condiciones en las que se desarrolla toda su historia de trabajador y de empresario. Digamos que estamos con los 12 años de participación del gobierno, comenzándose en el 2003, 15 años para atrás, el padre tenía 73 años, toda la fortuna que tiene ya la tenía hecha, no aprendió a robar con el kirchnerismo. En todo caso, si este hombre, que Dios lo tenga en la gloria, no tengo ningún interés de ocuparme de él, pero si este hombre se ocupó de delitos y toda su vida laburó con guita del Estado y se benefició y se enriqueció con guita del Estado, lo hacía con el conocimiento del presidente, que es del mismo color y de la misma sustancia que su padre. Porque se lo ve en la gestión de gobierno, una derecha corrupta que no ha parado de hacer cosas que solamente benefician a sí mismo, a su familia y a sus amigotes. Yo antes decía que era el gobierno de los ricos para los ricos, pero no, es el gobierno de los ricos para los amigos que son ricos, tampoco es para todos los ricos. Con lo cual, ¿de qué puede hablar este sinvergüenza? El presidente es un impresentable, lo que está diciendo o lo que está haciendo es tratando de cargarle al muerto la responsabilidad sobre lo que él no se anima a hacer en términos de respeto y de seriedad en el manejo de la cosa pública, ¿no? Yo hablaba de Manliva también, recordaba recién que Franco Macri fue de Manliva en la época de Cacciatore. No, pero yo también me acuerdo de Mauricio Macri con las cloacas de Morón. Claro. Y también me acuerdo de Mauricio Macri procesado por evasión y procesado por contrabando agravado con Sebel, con el tema de los autos. Y la realidad que en aquel momento, les voy a contar por qué nunca eso avanzó, porque lo primero que fueron resolviendo es pagar. Cuando usted pagaba en aquel momento, la acción, se extinguía la acción penal por el solo hecho del pago. Entonces la evasión prácticamente desaparecía. Cuando llegue la causa, que son dos causas distintas, nada tienen que ver una con la otra, dice específicamente que este personaje, el impresentable del presidente, estaba procesado por contrabando agravado. La Cámara lo que hace es decir que los involucra de la misma manera en un concepto que en latín se dice non bis in idem, 2 veces por la misma causa no, y lo da por sentado que ya había cumplido con esa causa habiendo pagado. Con el contrabando agravado, un despropósito sin sentido. Se eleva a la Corte para que se revise esta situación, y la Corte es aquella Corte automática que levantaba la mano solamente para decirle que sí al poder y a los amigos, se agarra de un artilugio que tiene el Código Procesal
procesal penal, que es el artículo 280, para decir que no va a intervenir, porque entiende que el tema no tiene que intervenir, y entonces confirma el fallo de la Cámara que había dicho la aberración de don Vicinian no. Ergo lo que significa es que este señor, que tendría que haber sido condenado por contrabando agravado, se vio beneficiado en esas situaciones. Y ese es el que viene, imputa a su padre muerto, recién muerto, diciendo las barbaridades que cree que el argentino le va a creer. Si es un mentiroso, si es un incapaz, un señor que no sabe de política, no sabe de economía, no sabe de derecho, no sabe de historia, no sabe de la vida geopolítica de un mundo moderno y complicado como el que nos encontramos, ¿qué pretendemos sacar de él? Ahora, esta frase es preocupante realmente porque una vez más se inmiscuye en la justicia, ¿no? Habla de Ramos Padilla y dice, no es un juez que actúe con ecuanimidad, se presta a un show mediático político. Espero que el Consejo, y esto lo grave, evalúe con todas las pruebas que hay si hay que destituirlo. Ya prácticamente lo da por restituido. No, no lo van a destituir y festejo que sea así porque no creo que tengan los números y porque creo que lo que corresponde es hacer las cosas como deben ser, que es investigar la barbaridad en la que se encuentra sumido nuestra Argentina. Pero él dice que son fallos políticos y que lo de Bonadío y lo de Stornelli no son decisiones políticas, que con fotocopia de fotocopia tienen un montón de gente detenida, y lo del doctor Irurson no es una decisión política. No, pero aparte de los chats... Y en este caso, ¿qué es lo que tiene de político él? Ir los 24 de marzo a sostener y acompañar lo que significa el no olvidarse del proceso del que fuimos víctimas nosotros, el pueblo argentino, no los Macri, que por supuesto siguieron ganando dinero del Estado de la misma manera que lo hacían en cualquiera de las condiciones de gobiernos democráticos como los antidemocráticos, y sacaban la ventaja igual. Con lo cual, ¿de qué me voy a asustar yo a esta altura del partido? ¿Por qué no se dejan de joder con ese tema? Sean serios. Lo que está haciendo este juez es investigando, que investigue. Mire, rogaría a Dios que no tuviera razón el juez. Me encantaría que el juez no tuviera razón para que sí, en todo caso, entonces quedara todo limpio, todo llano, todo quieto, sin conflictos. ¿Por qué le tienen miedo a la investigación? Es lo que uno se pregunta, ¿cuál es el problema que llega hasta el fondo del juez Ramos Padilla? Al contrario, lo bien que daría tendría que ser, déjenlo. Si se equivocó, que dé las explicaciones del caso. Sino que las de Stornelli y Bonadío. No, pero yo sostengo que los fiscales y a los jueces que se mencionan, la forma más fácil es que sean ellos los que ayuden a resolver el tema para que se pueda comprender. Si no, es muy difícil entenderlo de otra manera. Por ejemplo, que Stornelli entregue su teléfono. Sí, digo, cualquiera sea la forma que se puede ayudar. Yo no quiero meterme ni a ejecutarlo porque no soy yo el que lo tiene que hacer. Tiene que ser quienes tienen la responsabilidad. En este caso hay un juez que está investigando, que lo dejen investigar para ver qué fue lo que pasó y en todo caso que colaboren, si quieren hacer las cosas más simples, de la mejor manera. Cuando se presenta la defensa de este servicio de inteligencia pedorro que es el que destapó semejante olla D'Alessio, cuando se presenta no apela ni el auto de procesamiento ni el auto de prisión preventiva. En términos de derecho penal, algo muy severo, muy serio. ¿Por qué no lo hacen? Y porque si lo hace, previene la Cámara de Mar del Plata, y la realidad es que en ese marco no le sacan la causa nunca más, y lo que están pretendiendo sostener es que la causa se anula por alguna de las razones, y entonces todo esto que yo les estoy comentando de no haber apelado, ergo consintieron el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva, lo consintieron, por nulidad tuviera que caer, pero ruego que no sea así, ruego que se siga investigando y que se investigue hasta llegar al hueso para determinar cuáles fueron las responsabilidades, ¿no? Otra parte, mire, no prometí pobreza cero, es una tendencia hacia la que trabajo. Yo recuerdo que la campaña prometió pobreza cero. Miente como en todas las cosas que él hace, porque específicamente cuando él habla en el debate con Scioli, él habla específicamente en el punto 1, está el video, no hay que hacer mucho esfuerzo, No, sí. Es cuestión de ir y buscar los puntos, pero si no te los digo yo en mi análisis de la cabeza. Él dice, pobreza cero, primer objetivo, el primero de todos los que ponen ese videíto. Después dice, cuidar nuestras pymes.
Nadie más dañoso para las pymes que lo que hizo este gobierno. 30 Cuidar por las día, economías sí. regionales. No hay una sola que esté en pie de las economías regionales. Crear 2 millones de puestos de trabajo. Han creado millones o miles, por lo menos 100.000, 2.000, 200.000, 300.000 despidos. Exactamente todo lo contrario. Crear 1 millón de créditos a 30 años para la vivienda. No han creado nada. Y los UBA tienen a la gente ahorcada en la peor condición. Desarrollar y expandir la economía para no ajustar. No han parado de ajustar segundo a segundo. Defender el valor de nuestra moneda para no devaluar. No han parado de devaluarlo. Tomaron al país con un dólar 9,40 hasta 43 mangos. Ya no creo que tengo que explicar demasiado. Dice el Estado al servicio de la gente. Respetar al empleado público. Han hecho pedazos la carrera de los empleados públicos. La independencia de los poderes. Fíjese lo que está haciendo en este hombre, metiéndose con la justicia. Dice que el peronismo es malo y como es malo va a perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos y cerrar las pymes. Todo lo que hicieron ellos. Fíjese si es mentiroso este tipo. Fíjense si es mentiroso. Es una catástrofe lo que ha hecho. Y fíjese esta otra, admito todos los errores de diagnóstico, pero digo que hoy estamos mejor parados como sociedad que en 2015. Por eso cuando hablamos de Macrilandia, yo no sé hasta qué punto la sociedad está mejor parada que en 2015. Creo que es todo lo contrario. No, porque es un mentiroso él, irreconciliable, y va a seguir sosteniendo lo que le venga bien en cualquiera de sus condiciones. No va a cambiar su manera de pensar. Es un mentiroso consuetudinario y como han descubierto en este tema del marketing que uno puede repetir las mentiras y finalmente terminan creyéndola alguna parte de la sociedad, va a seguir mintiendo esas estupideces. Creamos 700.000 puestos de trabajo, dijo en el Congreso. No se pone ni colorado este tipo. ¿700.000 dónde? Ni precarios crearon, porque la situación en la calle es terrible. No es posible que este tipo mienta de la manera que lo está haciendo. Sin embargo, ni se le mueve un pelo. Pero fíjese esta otra, me dicen y sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Creo que es el 70% de la Argentina. Sí, claro, Cael por supuesto que no. Si él ya era rico cuando el padre, antes de que existiera el kirchnerismo, ya era rico con la plata del Estado. Claro. Ya eran ricos ellos, haciendo negocios con el gobierno peronista, con los militares, con cualquiera. No han parado de hacer gobierno con todos los signos políticos, con todos, y negocios de toda característica, incluyendo en eso obra pública, de la cual IEXA es una empresa del propio presidente de la Nación, que en el 2007, como asumía como jefe de la ciudad, hizo que se la vendía al primo pobre a Angelo Calcaterra, y después inventaron esta transfugada de hacer creer que se la vendieron a Midlin, le cambiaron el nombre, pero la realidad es que sigue siendo de Macri a través de su primo pobre. Un despropósito. La otra, estoy convencido del rumbo que hemos tomado. Esto me parece que pone de manifiesto el presidente no piensa modificar el rumbo económico, que es lo que tanto preocupa a la sociedad argentina, ¿no? Porque él no sirve al pueblo. A ver, cuando uno dice, tomé un rumbo determinado, ¿puedo acertarme o no se puede acertarme? Y estamos hablando de Raúl Alfonsín, y puede haberse equivocado, pero mala leche no tuvo. Yo no tengo ninguna duda de que no ha tenido mala fe en el llevar adelante determinadas políticas públicas y que en su cabeza y en sus desveles estaba de por medio el pueblo argentino, el bien común, lo que nos pertenece a todos. En este hombre no. Si arrancó de entrada, apenas comenzó su gestión, sacó un decreto donde le garantizaba 45.000 millones de pesos a la empresa IEXA, manejada por su primo, para que pudiera hacer el soterramiento del tren Sarmiento. Y fíjate esta otra. No hay que ser muy genio. Después hizo la trapisonda de querer quedarse con esa ventaja del correo de 32.000 millones de pesos, hasta el año 32. 70.000 millones de pesos hasta el año 32, la segunda que se mandó. La tercera que hizo fue la de Autopistas del Sol. En la Autopistas del Sol, lo que hizo fue traerse el gerente general, el ingeniero Mártir, lo puso como segundo de LOCOVI, órgano de control de concesiones viales, subió hasta el tope el valor del peaje y se quedaron con la empresa vendiéndola de un valor superlativo. Todo lo que ha hecho este hombre que ha tocado es sucio, turbio, y que él le quiere hacer echar la culpa al padre muerto. La verdad, yo no sé qué le pasa a los otros y a quienes nos están escuchando, pero yo hace 25 años que perdí a mi padre, voy a ser 26 en abril, y la verdad que yo me siento orgulloso, me honran cada uno de los gestos que ha hecho. ¿Por qué no dijo esto que tenía que decir en otro momento cuando el padre se ocupaba de los negocios? Pero aparte, como dice usted, es el padre, ¿no? Un padre lo honra. Sí, claro, a mí cada uno de los gestos que mi padre ha hecho me honraban, yo siempre, cosas que aprendí
de su mano. Nunca nadie golpeó en mi casa para pedir que se le pagara algo que se debiera, ni reclamarle a mi padre algo que se haya quedado que le pertenecía a otros. Me siento feliz de hacer esas cosas. ¿Y por qué dice estas cosas? 88 tenía este señor. Quiere decir que en el año 18 años atrás, exactamente en el año 2000, cuando estábamos en pleno conflicto, él tenía 70 años y ya había hecho todos los negocios habidos y por haber. Todos, de los cuales había participado el propio gobierno, el presidente. Claro, es cierto que Franco Macri, que además de haber hecho negocios de todo tipo, de todo color, era un tipo inteligente, no le daba a manejar los negocios a este señor porque es un inútil. ¿Y cómo le va a dejar manejar negocios a este señor? Mire lo que dice de la Baña, tendría que tener más humildad, estuvo en todos los gobiernos anteriores, debería hacer una autocrítica, la renegociación de la deuda fue malísima. También habló de la 125 en algún momento el presidente, como que la Baña fue quien le impulsó. Yo no tengo por qué analizar las cosas esas, pero Roberto Labaña al lado de él es Churchill. ¿Perdón? Roberto Labaña, intelectualmente, al lado de este personaje es Churchill. Es un tipo de una formación superlativa que da gusto escucharlo hablar y saber lo que sabe. La renegociación fue mala. ¿Y cuál fue la renegociación buena? La que hizo el impresentable del presidente, accediendo a que los buitres puedan cobrar y que ya volvieran a presentar demandas por diferencias siderales que lo vamos a tener, vamos a estar a los saltos por un bizcocho cuando se termine esta gestión, que es la catástrofe que va a dejar este tipo. Todo es una catástrofe. Resolverlo va a ser muy difícil. Deja para vencer entre el 2020 y el 2024 $56.700 millones. Los bancos ya no nos prestan y el fondo entregó todo lo que tenía que entregar. ¿Cómo se va a resolver si no se consigue una renegociación? Todo lo que ha tocado ha roto este tipo. Chocó la calecita, es imposible. Lo que pasa es que deja una bomba de tiempo para el que lo suceda, que es enorme, Aníbal. Pero lo que acabo de decir, Gallego, vence $5.600 millones en el 2020, 21.200 en el 2021, 22.300 en el 2022 y 7.600 en el 2023, $56.700 millones. No hay quien nos preste plata. Si no hay quien nos preste plata, ¿qué vamos a hacer? Y hay que renegociarlo. ¿En qué condiciones? En las que se pueda. Hay que sentarse y renegociar. El presidente que viene tiene ese presente griego de este impresentable para tener que renegociar con los acreedores de la mejor manera que se pueda o ir al default. Es una situación indeseable propia de estos tipos que han tomado decisiones de políticas públicas calzadas con lo que dicen los mandantes que tienen ellos fuera de nuestro país. Es el viejo concepto de Jaureche, que no le molestaban tanto lo de afuera que nos quieren comprar como los de adentro que nos quieren vender. Este es el ejemplo más gráfico de vender un país. Chocó la calecita. No, y también la reconstrucción del tejido social va a ser muy complejo. Es una sociedad que está realmente mal, económicamente pésima. ¿Usted se acuerda que de lo primero que salieron a decir cuando este hombre entró? No, sí hay una grieta. La grieta en la Argentina, señores, existe desde 1810. Totalmente. Existió con los meronistas y los saavedristas, existió con los crudos y los cocidos, existió con los federales y los unitarios, existió con los mitristas y los autonomistas, existió con los radicales y los autonomistas, existió siempre. Y con el peronismo y el antiperonismo, existió con mil cosas, con lo cual incentivarlas, ¿de qué manera dan beneficio para la sociedad? Con ninguna. Incentivándolas con ninguna. Hay que buscarle el formato como para ver cómo uno mete en la bolsa a todo el mundo y no se queda ninguno afuera, que es el gran esfuerzo de Néstor y de Cristina, eso. Yo puedo hacerme mea culpa con el tema de lo que el peronismo en su primer y segundo gobierno, que tuvo muchos gestos que ahondaban y que generaban crecimiento de la grieta. Un día le cuento un pedacito de historia. Nosotros, primer año de intendente en Quilmes, fines de 1991, trajimos como una fiesta popular a Osvaldo Pugliese. Lo recibí, nos quedamos charlando con él y él me contó que cuando vuelve Perón a la Argentina lo invitan a él. El peronismo lo había metido preso cientos de veces a Pugliese. Y él entendía que tenía que aportar a esa nueva Argentina, que tenía que encontrar soluciones, con lo cual va a esa invitación. Cuando viene Perón saludando artista por artista y lo ve a Pugliese, viene y le da un abrazo y Perón le dice al oído a Osvaldo Pugliese: gracias por saber perdonar, le dice. Porque Perón se hacía cargo de sus macanas también.
En aquel momento habían sido intolerantes 100%. ¿Daba para seguir haciendo así? No daba para seguir haciendo así. Y hoy mucho menos. Bueno, fíjese lo que hicieron estos tipos, metiendo preso con fotocopias de fotocopias, donde el Poder Ejecutivo tiene muchísimo que ver, a empresarios, obligarlos a mentir a los empresarios para saber cómo zafen y no tener que estar preso y comerse una cárcel injusta. Lo que han hecho con los dueños del canal, con Cristóbal López y Fabián de Sousa. Cristóbal y Fabián son amigos míos. Y por las condiciones profesionales son clientes míos, pero a mí me duele la del amigo. No tienen razón de ser por el que están detenidos, porque teóricamente están detenidos por haber vendido una empresa que nunca vendieron. Se dice en latín nullum crimen sine conducta. No puede haber un crimen si no hay una conducta. Esa conducta no existió nunca y sin embargo están detenidos y han hecho pedazos, intentado de romper una estructura que yo cuando la conocí desde afuera le ponía banca porque lo conozco a mis amigos, pero cuando empecé a trabajar profesionalmente con ellos, que me metí en expediente por expediente, me di cuenta que estamos en presencia de algo que es de una pulcritud superlativa lo que ha sido la administración y que se lo han tomado fundamentalmente Macri por sus odios y por su incapacidad intelectual para hacerlo pedazos a Cristóbal y a Fabián de Sousa. Entonces esta es la cosa que uno no se puede callar, hay que repetirla tantas veces como sea necesario para que se den cuenta quién es el que gobierna la Argentina. Aníbal, le mando un fuerte abrazo, gracias como siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande.